Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 para preparar un mensaje y lo envío a las 3:30, a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios a hacerlo. Aquí estamos en la Iglesia Cristiana Monte de Oreb, 544 Harrison Street en Allentown, Pennsylvania. Vengan todos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y hoy empezamos y los servicios empiezan a las 1 p.m. todos los domingos y a las 7 p.m. tenemos estudios bíblicos a las 7 p.m. los jueves. Vengan todos para adorar a Dios en el nombre de Jesús. Ahora empezamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora oremos para los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel, oh Padre mío, Señor mío. Vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda y tu misericordia, que es infinita, y tu amor en tu nombre, mi Dios. Envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y está tu palabra ahora mismo, que yo estoy enviando en el nombre, sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra, como espada afilada, penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando ese hecho por el poder de tu Santo Espíritu ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Amén. Y ahora oremos para los que tienen enfermedades, los que están en el hospital y los que no tienen acceso al hospital o a un médico. Y para los que están sufriendo de cáncer y diferentes enfermedades. Aquí oramos para el nieto de Cana que se llama Jacob. Que Dios lo siga sanando a Jacob, que ponga su mano sobre él y le restaure todos los órganos de su cuerpo, para que él jamás no necesite más tratamiento. Que Dios te limpie tu cuerpo y te sane, para que puedas desarrollar bien en el nombre de Jesús. También oremos para Génesis. Génesis, una joven que tiene dificultad en hablar clarito. Que Dios la ayude a desarrollar los vocales, que ella pueda hablar claramente y que Dios le restaure los órganos de su cuerpo y la sane también, para que pueda desarrollar bien. Y también oremos para el nieto de Miguel, que Dios le sane y le dé buena salud a él, que le dicen nano, y que lo ayude a él a desarrollar los vocales también, que pueda hablar claramente. En el nombre de Jesús lo pido. También oremos para todos los matrimonios que tienen conflicto y dificultades. Dios mío, pon tu mano sobre ellos, sánalo a ellos, Padre, restáurale su matrimonio, restáurale la relación entre el marido y la mujer y entre los hijos también, porque los hijos sufren también. Dios mío, restáuralo a ellos, que puedan reunirse de nuevo, que vuelvan a tener ese amor que han tenido en el principio cuando eran novios. Ayúdalo a ellos, Padre, y quítale todos los obstáculos que le traen problemas a ellos. Y prepara el corazón para que busquen de ti. Lo pido en el nombre de Jesús. También oremos para los que están, los que tienen el vicio de drogas y alcohol. Es una esclavitud tremenda. Dios mío,
Rompe esas cadenas de esclavitud a las drogas y el alcohol. Muchos que son heridos y sufridos en su vida. Ayúdalo a ellos, Padre. Y también, Padre, a los que tienen pensamientos de suicidio, quítale esos pensamientos negativos de suicidio y dale la paz y amor que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Dale sanación a ellos. Restaurale su vida, Señor. Y restauralo a ellos con sus familias y sus parejas, Padre Santo. Ayúdalo a ellos, Padre, que sean libres de esa cadena de esclavitud de drogas y alcohol y que puedan ser libres y que puedan vivir una vida de abundancia, como usted dice en su palabra, que tú viniste para darnos abundancia. Dios mío, ayúdalo, Padre, restáuralo a ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y también oremos para los que están presos y son inocentes, Padre. Tú eres juez. Tú eres soberano. Pon tus manos en ellos y ayúdalo en su caso, Padre, que salgan libres de esa cárcel, Padre, que sean libres y liberados. Ayúdalo a abrir su caso de nuevo y que le toque un juez que sea bueno, Padre, que lo ayude y que sea humilde, Padre, y que lo ayude a ellos que sean libres de nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Y aquí vamos a hablar hoy, según nuestra fe, no es inmóvil. El problema está en que en la mayoría de los casos de la fe debilitada afecta directamente de la manera que somos y actuamos, y cuando llegamos a este punto en nuestra vida, entonces llega a nosotros la ceguera espiritual. Le puedo decir que la ceguera espiritual es responsable de mantener a muchos atados a la cosa de este mundo. La ceguera espiritual es responsable de mantener a muchos atados a los sufrimientos del pasado. La ceguera espiritual es responsable de mantener a muchos atados y alejados de la voluntad de Dios. Ahora pregunto, ¿es pues esto lo que Dios desea para su pueblo? La respuesta es todos los conocemos y es no. El Señor quiere liberarnos de toda atadura para que podamos conducir una vida abundante. Cristo quiere que conduzcamos una vida gozosas y victoriosas, pero poder lograr el gozo y el éxito que Él desea que tengamos, existe una condición que tenemos que cumplir. Esta condición es que tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo. Es por esto que en el día de hoy deseo que examinemos unos versículos que abran nuestros ojos, unos versículos que nos demuestran 3 pasos a seguir para obtener la liberación que buscamos. Pasemos ahora a la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 27 hasta 31, dice así. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero saldás ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aquí tenemos a 2 ciegos que aparentemente estaban sentados cerca de donde Jesús había pasado. Digo que estaban sentados porque en esos tiempos no existía la educación, las oportunidades y recursos disponibles que tienen una persona deshabilitada hoy en día. Lo que quiere decir que en la mayoría de los casos, los
deshabilitados eran mendigos. Ellos se sentaban en determinados lugares, usualmente en las avenidas o calles principales, y pedían limosnas. Así que tenemos a estos dos hombres, estas dos personas que no tenían recursos. Aquí tenemos a estos dos hombres que estaban en una completa oscuridad, cuando de repente escucharon que cerca de ellos iba pasando Jesús, que iba pasando ese hombre de quien muchos hablan, que hacía milagros. Ahora detengamos aquí por un instante y hagamos una comparación entre la vida de esos dos hombres y la vida de muchos de nosotros hoy en día. Nosotros desconocemos qué tiempo estos hombres llevaban ciego. No sabemos si fue que nacieron ciegos o si fue a causa de una enfermedad, que ellos perdieron la vista. Pero el caso es que ellos no veían. Preguntámonos, ¿existen ciegos entre nosotros? Es necesario que nos hagamos esta pregunta, porque desgraciadamente existen numerosas personas que se encuentran al igual que estos dos hombres. Digo esto porque desgraciadamente existen muchos en el mundo que no conocen a Cristo, muchos que han oído hablar acerca de este hombre que caminó la tierra 2000 años atrás haciendo milagros, pero que nunca le han conocido. Esta es la gran realidad para todos aquellos que aún viven en el mundo, pero les digo que es algo que también se ve en el propio pueblo de Dios. En otras palabras, es algo que también encontramos en muchos creyentes. Y es aquí donde comienza la lección para nosotros. Como les dije, desconocemos la razón o el tiempo que estos dos hombres llevaban ciego, pero lo que sí sabemos es que vivían en la oscuridad. Ellos vivían a la merced de otros. Vivían de las limosnas que podían colectar al diario. Pero aquí en estos versículos encontramos una gran lección de cómo ellos obtuvieron la misericordia de Dios. En estos versículos encontramos la lección que muchos de nosotros tenemos que aprender. Digo esto porque una buena porción de creyentes en determinados momentos pierden la visión. Una buena porción de creyentes en determinados momentos permiten ser cegados. Existen numerosas razones por lo que esto sucede. Puede que sea debido a un problema o situación. Puede que sea debido al ego. Puede que sea debido a circunstancias específicas. Puede que sea porque aún no lo conocemos a profundidad. En sí, las razones son diversas y numerosas, pero el caso en que permitimos ser cegados. ¿Qué lección debemos aprender de estos dos hombres aquí? Veamos qué hicieron ellos. Aquí existen 3 pasos a seguir y cuando los cumplimos existe un resultado inevitable. El primer paso. Aquí leemos que pasando Jesús de ahí, les siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Creo que sin dudas algunas, todo aquí podemos ver claramente que lo primero que tenemos que hacer para ser liberados de la ceguera espiritual es dirigirnos a Él. En otras palabras, tenemos que orar reconociéndolo por quién Él es. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Con sus acciones, esto fue lo que estos dos hombres hicieron. Cuando estudiamos la palabra, detenidamente no es difícil encontrar que en varias ocasiones a Jesús
se le refería como Señor y como Hijo de David. Estos títulos de honor expresan la fe que muchos sentían en él. Digo esto porque al llamarle Señor, ellos estaban expresando el sentido de su deidad, dominio y poder, y al llamarle Hijo de David, ellos estaban profesando que él era el Mesías. Así que estos dos hombres le reconocieron como el Mesías y ellos clamaron a la misericordia de Dios. Algo que le sucede a una buena porción del pueblo de Dios frecuentemente es que al enfrentarse a situaciones o momentos difíciles, muchos pierden la visión. ¿Sucede esto por consecuencia? La respuesta es no. Satanás tiene a sus demonios rodeándonos, esperando a quien estemos débiles, para cegarnos así de tener que vivamos la gloria de Dios en todo lo que sucede en nuestra vida. ¿Ha escuchado alguien aquí ese dicho? No puede ver el bosque debido a los árboles. Este dicho es la triste realidad en la vida espiritual de muchos. El enemigo sabe que cuando no tenemos una línea de comunicación establecida con nuestro Padre, entonces poder desviarnos fácilmente de los caminos de Dios. Un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene una línea de comunicación abierta con Dios. Un cristiano que no ora nunca podrá vencer los ataques del enemigo. Esto es algo que queda bien reflejado en la palabra del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice así: Vela y ora para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros somos débiles y la oración es la que nos fortalece. Recordemos siempre que nosotros no estamos destinados a sufrir, no estamos destinados para vivir en tinieblas, no estamos destinados a vivir en la oscuridad y desasiados. Como cristianos, nosotros no estamos llamados a vivir a la merced de este mundo. Nosotros estamos llamados a vivir en el reino de Dios. Esto es porque ahora somos hijos de Dios. Fíjense bien de lo que encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son entregados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El creyente fiel es muy especial para Dios. Esto es algo que queda bien declarado en las palabras de apóstolo cuando describe al pueblo de Dios, según encontramos en el 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que si has perdido tu vista o si aún no le conoces, el primer paso a seguir es acercarte a Dios en oración, dirigirte al Señor directamente y clamar misericordia. Fíjense bien en lo que encontramos en el primero Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 17 y 18. Y dice así: orar sin cesar, dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El primer paso a seguir es establecer una línea de comunicación directa con Dios. El segundo paso, continuamos con nuestros estudios.
Y dice así, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. La lección que debemos aprender aquí es que no podemos permitir que nada nos detenga de acercarnos a su presencia. En nuestra vida existirán obstáculos que tratarán de detenernos para llegar a su presencia. Se presentarán tropiezos que tratarán de hacernos caer y apartarnos de su voluntad. Pero si decimos que somos hijos de Dios, entonces no podemos permitir que nada nos detenga. Tenemos que conquistar toda posición. Tenemos que ser perseverantes. Fíjense bien lo que nos dice la Escritura en el 2 Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice así, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. El Hijo dile a la persona que tiene a su lado, hay que perseverar. En el caso de estos dos hombres, ellos eran ciegos. En otras palabras, ellos no podrían llegar a los lugares sin que alguien les ayudara. Pero ellos no permitieron que sus limitaciones les desviaran conocer a Cristo. Ellos fueron tras Él. Ellos fueron a donde Él se encontraba. Ellos conquistaron toda posición porque en su corazón ellos tenían la certeza de que solo Él les podría ayudar. Nosotros nos enfrentamos a situaciones no muy diferentes a esta. A diario se nos presentan situaciones cuando debemos buscar su presencia, pero en muchas ocasiones no lo hacemos. Dejamos que los impulsos de la carne nos dominen. Dejamos que las cosas de este mundo nos detengan. Dejamos de buscar de Dios. Les digo en el día de hoy que nosotros todos tenemos que buscar más de Dios. Les digo en el día de hoy que todos debemos ser más como estos dos hombres aquí, ser persistentes y buscar la manera de corregir, no caminar así donde está nuestro Señor. Cuando hacemos esto, veremos el mismo resultado que ellos obtuvieron en ese instante. La mayoría razón por la que muchos dentro del pueblo de Dios sufren es porque no ha tomado el tiempo de desarrollar una relación íntima con nuestro Rey y Salvador. La mayoría del pueblo de Dios con frecuencia deja que la oposición y los ataques del enemigo influyen en nuestra relación con Cristo. Dejan que las cosas de este mundo, dejan que el desánimo, la tristeza y la vagancia los aparte de los que Dios tiene con nosotros. Pero esto no fue el caso con estos dos hombres. Y Cristo vio que ellos habían combatido toda posición, que ellos habían vencido todos obstáculos para llegar a Él. Lo mismo se aplica a nuestra vida. Nosotros tenemos que pelear en contra de toda posición. Tenemos que combatir los ataques del enemigo en todo momento. En el caso de estos dos hombres, ellos no podían alcanzar ver a Cristo, pero ellos vencieron. Ellos no se detuvieron. Ellos llegaron ante su presencia. Así que si ha perdido tu vista o aún no le conoces, el segundo paso a seguir es buscar su presencia y conquistar todo obstáculo. El tercer paso aquí leemos, y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Se han dado cuenta de lo que sucedió aquí. La fe que ellos demostraron fue lo que les sanó. Lo que sucede muy a menudo
es que nosotros no tenemos mucha dificultad en confiar en las cosas de este mundo. Pero cuando llega el momento de confiar en el único merecedor de nuestra confianza, cuando llega el momento de declarar nuestra fe, simplemente fracasamos. Este es el error más grande que la mayoría de nosotros cometemos. En muchas ocasiones, cuando las cosas se ponen difíciles, en vez de fortalecernos en nuestra fe, en vez de declarar la victoria, nos dejamos derrotar. Eso sucede porque nosotros dejamos de darle a Dios lo que Él se merece. Dile a la que merece Dios. Dios merece una fe inmóvil. Esto seguro que todos aquí queremos agradar a Dios, ¿verdad? Todos aquí queremos que nuestro Padre esté orgulloso de nosotros, ¿verdad? Pero le digo que cuando nuestra fe no es inmóvil, entonces no agrademos a Dios. Y nos les sería muy difícil al enemigo de desviarnos de la voluntad de Dios. Hermanos, cuando nuestra fe nos falla, entonces le faltamos a Dios y no recibimos nada de Él. Esto es algo que encontramos bien reflejado en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 hasta el 7, y dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y hecha de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibiría cosa alguna del Señor. Algo que no me canso de repetir es que nuestra fe es la marca que distingue al pueblo de Dios del mundo. La gran realidad de nuestro caminar es que nunca podemos tener un acercamiento a Él si no creemos o dudamos en quién Él es. Todos nosotros tenemos de repetir es que nuestra fe es la marca que distingue al pueblo de Dios del mundo. La gran realidad de nuestro caminar es que nunca podremos tener un acercamiento a Él si no creemos o dudamos en quién Él es. Todos nosotros tenemos que buscar más de Dios con todo nuestro corazón. Fíjense bien en la importancia de esto. En el momento que Cristo entró en la vida de estos dos hombres, vemos que hubo un cambio completo. Ellos no dudaron ni por un segundo de quién Él era y lo que podía hacer. La realidad del caso es que la fe es lo único que mueve nuestro mundo, lo único que mueve el reino de Dios. Así que si has perdido tu vista o aún no lo conoces, el tercer paso a seguir es fortalecer la fe, y esto es algo que logremos hacer solo a través de su palabra. Cuando damos en estos tres pasos, algo inevitable sucede aquí, y los ojos de ellos fueron abiertos. Cuando le conocemos por quién Él es, cuando oramos y pedimos misericordia, cuando estamos dispuestos a persistir y a conquistar todos obstáculos, cuando nuestra fe es absoluta, Dios nos ayuda a estar firme en nuestra fe. A través de la oración, Dios nos fortalece. Dios nos ayuda a combatir toda situación. Dios nos da la victoria sobre todas las cosas. Dios quita esa ceguera. Dios levanta esa oscuridad de nuestros ojos, porque Dios es más que capaz de suplir nuestras necesidades. Esto es algo que queda bien reflejado en las palabras del apóstol en el 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Y dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vuestros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundeces,
para toda buena obra. No podemos permitir que la falta de la fe nos limite. No podemos permitir que en nuestra vida existe una falta de comunicación con nuestro Padre. No podemos permitir que el diablo nos mienta, nos ciegue y nos aleje de su presencia. Tenemos que confiar que Dios suplirá nuestras necesidades y que Él aclarará nuestros pensamientos o preocupaciones. Tenemos que reprender en todo momento a ese demonio de apatía y duda. El Señor le dijo a estos dos hombres, conforme a vuestra fe os sea hecho. Sería conforme a nuestra fe que recibiremos la liberación que tanto buscamos. Así que recordemos siempre, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y ahí termino en esa lección. Y ahora, para los que quieran entregarle su corazón a Jesucristo, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten esta oración de salvación conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer esta oración que Jehová se lo dio a Aarón y a Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es una bendición para todos de ustedes. Y se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta 26. Y dice así. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora que Dios me lo bendiga y me lo guarde y le tenga un buen amanecer. Denle gracias a Dios y pídenle a Dios con fe. Fortalézale más en su fe en leer la escritura de Dios. Y eso te da más fuerza en tu fe. Necesitas más fuerza en la fe, pídeselo a Dios y Él te lo da. Que Él bendice y hace todo con el amor que Él tiene para sus hijos. Busquen de Dios y pídenle a Dios que Él nunca lo rechazará a ustedes. Él siempre nos está buscando y Él no quiere que nadie perezca. Que Dios me lo cuide y me lo guarde y denle gracias por otro día más de vida. Y con esto termino. En el nombre de Jesús. Amén.